¿Te imaginas poder tener ingresos periódicos en tu cuenta solo por tener una inversión que además se puede revalorizar con el paso del tiempo? Piénsalo un segundo, un ingreso extra que llega a tu banco cada mes sin que tengas que trabajar más horas. Hoy lo vamos a ver con un ejemplo que se ha hecho muy popular y es el ETF de JEPQ, que ha logrado repartir unos dividendos altísimos con las llamadas covered calls. Quédate porque vamos a ver cómo funciona realmente este ETF. ¡Empezamos! Invertir para crear nuestro patrimonio está muy bien, pero es cierto que todos necesitamos un flujo de caja, unos ingresos para poder hacer frente a nuestro coste de vida, ya sea la vivienda, gastos en el hogar, el agua, la luz y el gas, todos los suministros, y ya si tenemos familia no os voy a contar. Invertir nuestro dinero está bien, pero también tenemos que tener una parte de inversión que nos dé unos flujos de caja para que podamos hacer frente a nuestros pagos recurrentes. Y esta es la frustración de muchos que tienen activos pero no saben cómo convertirlos en flujos de caja predecibles. Tener una acción esperando a que suba es como tener un local vacío esperando a que se revalorice en lugar de alquilarlo. Y aquí es donde entra la estrategia que nos ayuda, la venta de covered calls. Ya sé que cuando vemos una palabra en inglés que no entendemos su significado puede parecer un concepto que es muy difícil, pero en realidad la estrategia es muy sencilla y es que es muy parecido al alquiler con derecho a compra. Y es que tú con unas acciones vas a alquilar el derecho de compra por un precio que es superior al de mercado y tú mientras tanto vas a recibir unas rentas por ese derecho de compra. De esta forma tú te estarás garantizando unas rentas recurrentes y predecibles en el tiempo y quien te compre este contrato se va a garantizar poder comprar a un precio más bajo solo si el mercado se dispara. Pero si las acciones no llegan al precio de venta que tú has pactado, el contrato simplemente expira y tú te has llevado todas esas rentas. Y si la acción sube por encima del precio que tú has pactado de venta del contrato, pues te habrás ganado una buena rentabilidad y además habrás ganado con la revalorización de tus acciones. En ambos casos vas a salir ganando. Y ahora pensarás, bueno, esto suena que tengo que estar todo el día mirando gráficos, vendiendo contratos y tienes razón. Hacerlo por tu cuenta requiere tiempo y conocimiento, pero ¿y si te dijera que hay una forma de automatizar parte del proceso? Y aquí es donde entra nuestro protagonista, el ETF de JP Morgan JEPQ. Siguiendo la comparación de la renta por un piso, este ETF es como tu gestor de fincas. Cuando inviertes en este ETF se utiliza tu dinero para comprar las acciones de las mayores empresas del mundo y comprarlas de forma sistemática para vender opciones de compra y luego con los ingresos generados por estas operaciones a ti te reparten dividendos de forma mensual. Vale, ahora vamos a ir a la práctica. ¿Cómo compramos este ETF? Pues nos vamos aquí a nuestro broker, nos vamos a la parte de comercializar, buscamos con el ticker JEPQ y aquí vais a ver que hay dos, ¿vale? Uno es el que vamos a utilizar, que es el que tiene la normativa UCITS, que tiene muchas ventajas para los residentes fiscales en Europa, y otro que está en Estados Unidos. Le damos aquí al de abajo, al que es UCITS. Y por supuesto, antes de lanzarnos a comprar un activo, yo siempre recomiendo ver la ficha de qué estamos comprando. Aquí podemos ver el rendimiento que ha tenido a lo largo de su corta historia, que solo tiene 2 años, menos de 2 años de historia, y podemos ver que más o menos se ha mantenido plano y que ha tenido algunos cambios, hasta un 16% en el último año. Y lo más importante de todo, nos vamos aquí a la ficha, al documento KIT, y nos pone aquí que es un fondo de JP Morgan que tiene una gestión de activos colectivos. El riesgo que tiene, que esto es muy bueno tenerlo calibrado para nuestra cartera de inversión, y es que tiene un riesgo de 5/7, que es bastante elevado. Y aquí podemos ver todas las probabilidades que podrían darse según el estado del mercado. Y es que en una situación de tensión podríamos perder un 71% de lo invertido y en caso de que la situación sea favorable podríamos ganar un 68%. También para ser un fondo con una gestión tan activa en la que se tienen que estar todo el rato vendiendo contratos, tiene un coste TER muy bajo, tiene un coste de un 0,4%, que va a ser el sueldo que le paguemos a estos gestores de nuestras fincas de acciones. Vistos ya todos los riesgos y beneficios que corremos al invertir en este ETF, a mí me parece razonable para una cartera de 1.000 euros tener un 10% de posición en este ETF. Tenemos que tener en cuenta que este ETF cotiza en dólares, entonces nos vamos a comer una comisión de un 0,5% de cambio de divisa, y voy a colocar aquí 4 unidades de este ETF que van a representar $100. Colocamos una orden de compra de mercado. Ahora mismo el mercado está abierto, confirmamos la compra y ya somos propietarios de este ETF. Ahora solo tengo que esperar al próximo mes para recibir mis pagos en forma de dividendo.
Y ahora os preguntaréis, ¿cuánto está pagando de rentabilidad por dividendo este ETF? Pues aquí con Just ETF lo podemos ver que en el año 2025 repartió un 9,63% de rentabilidad y este año está repartiendo un 12,2%. Siempre que cualquier activo dé una rentabilidad por encima del 5% es porque estamos corriendo un riesgo elevado para tener esa rentabilidad. ¿Y qué es lo que hace este ETF para tener esta rentabilidad? Pues compra acciones tecnológicas del Nasdaq 100 y es verdad que estas acciones tienen unos dividendos que suelen rondar el 1%, pero con eso no se consigue esta rentabilidad que estamos viendo aquí de un 9 y de un 12%. Y aquí es donde entra la magia, y es que este ETF vende opciones de compra sobre las acciones que tiene del Nasdaq 100 y le dice al mercado, oye, te doy esta opción de compra a este precio determinado. A cambio de esta opción de compra, lo que recibe el ETF es una rentabilidad que luego te van a pagar a ti en forma de dividendos mensuales. Como en el Nasdaq 100 y en realidad todas las acciones tecnológicas son muy volátiles, las primas que piden por estas opciones de compra son realmente elevadas y se suman además a los dividendos que dan las propias acciones que tienen, así que tienen una rentabilidad muy alta por esto. Con estos ingresos de las primas más los dividendos de las acciones son los que te pagan a ti en forma de rentabilidad mensual. Vale, ya hemos visto cómo generan dinero estos ETFs, pero ¿dónde está la parte mala de todo esto? Obviamente, para que te den este 10% de rentabilidad anual, tú tienes que estar renunciando a algo. Y a lo que renuncias es a las subidas agresivas que tienen las acciones tecnológicas. Si el Nasdaq 100, por ejemplo, sube un 20% en un mes, tú solo te quedarás con una pequeña parte de esa subida más las primas por las covered calls. Estarás renunciando a ese crecimiento explosivo que tienen en algunas situaciones las acciones tecnológicas. ¿Y qué pasará si el Nasdaq 100, por ejemplo, baja un 20%? Pues que tú te vas a comer la bajada exactamente igual. Es verdad que se amortigua un poco por las rentabilidades que dan esta venta de opciones, pero tú sigues teniendo las acciones, entonces te comes la bajada igual que todos los demás. El dividendo mensual puede amortiguar el golpe, sí, pero sigues perdiendo con respecto a tu inversión inicial. Obviamente, el mejor escenario para mantener este ETF es cuando el precio de las acciones se mantienen estables durante un cierto periodo de tiempo. De esta forma, tú no estarás ganando nada por tus acciones, pero sí por las rentabilidades de las opciones de las covered calls. No se ejercerá ningún derecho de compra porque no habrán subido lo suficiente las acciones, y tampoco tendrás una pérdida patrimonial porque las acciones se mantienen en el mismo precio. Por ejemplo, aquí tenemos una comparativa con los dos índices. Aquí tenemos el Nasdaq 100 en la izquierda y el JEPQ en la derecha, y vemos, por ejemplo, una caída fuerte que hubo en marzo del año 2025, que el JEPQ cayó un 10% y el Nasdaq 100 cayó un 11%. ¿Se amortiguó un poco? Sí, pero te comiste la caída exactamente igual. Y por ejemplo, en abril, que ha subido este índice casi un 4%, el JEPQ, el Nasdaq 100, sin embargo, ha subido casi un 7%. Ninguna inversión es perfecta y por eso yo creo que es clave hablar de las cosas buenas y de las cosas malas que tiene cada producto de inversión. En este caso, yo creo que la principal desventaja es que limita tu potencial de ganancia cuando una inversión se dispara en el precio. Y es que ese es el precio a pagar por tener unas rentas recurrentes y ofrecer un precio tope de compra. Si el mercado, por ejemplo, sube un 25%, es muy probable que este ETF no capture toda esa subida. Quizás solo suba un 10% más los dividendos que se repartan. En un año muy alcista para la bolsa, como fue por ejemplo el año 2023, el Nasdaq 100 subió hasta un 53%, pero mientras tanto este ETF solo subió un 35%, que no está nada mal, pero es mucha menor la subida que en el caso del Nasdaq 100. Y otro ejemplo fue en el año 2022, en el que el Nasdaq 100 cayó un 18% y el ETF JEPQ solo cayó un 12%. Ahora que ya has aprendido el mapa completo, sabrás que no hace falta ser un experto para poder generar ingresos con tus inversiones, y que alquilar con covered calls derechos de compra sobre tus acciones puede encajar en algunos perfiles. Y lo más importante, ya has visto cómo hay ETFs como el ETF de JP Morgan que hace todo este trabajo por ti
y tú simplemente tienes que recibir los dividendos. Obviamente que no es una fórmula para hacerse rico de la noche a la mañana, pero sí es una forma de realizar una estrategia para conseguir un flujo de ingresos de forma sólida. Es una opción para complementar tu sueldo dependiendo de tu situación y tu perfil de riesgo. Recuerda que tienes en la descripción y en el comentario fijado un enlace a Freedom24 para registrarte y obtener hasta 20 acciones de regalo y darle un buen empujón a tu portfolio. Si este vídeo te ha abierto los ojos a una nueva forma de hacer que el dinero trabaje para ti, ayúdame a llegar a más gente suscribiéndote al canal o simplemente dándole un like a este vídeo. Y ahora me gustaría escucharte a ti. ¿Qué opinas? ¿Te ha gustado la estrategia que utiliza este ETF? ¿Ya la conocías? Déjamelo en comentarios. Me va a gustar leeros y recordar, cuestiona mis opiniones, cuestiona las tuyas y así encontrarás una parte de verdad.